Bien, siendo las 8 de la mañana del 30 de mayo de 2020, a través del aplicativo Google Meet, vamos a dar inicio al juicio oral convocado en el expediente número 469-2020, que contiene la imputación contra el investigado Julio Castillo Guamán por la presunta comisión del delito de robo agravado en agravio de Azul Benavides Boyer. Se deja constancia de que la presente audiencia está siendo grabada en el sistema de audio y video. Sírvanse de acreditarse las partes presentes. Representantes del Ministerio Público. Muy buenos días, señorita magistrada y todos los presentes. En la presentación del Ministerio Público, soy Lucecita del Pilar Ibargraus, fiscal adjunto provincial del segundo despacho de la Fiscalía Corporativa, especializada en delitos contra el patrimonio, el cuerpo, la vida y la salud. Mi, mi correo es vivargraus@gmail.com. Mi número de teléfono es 949-273-520 y mi número de casilla es 2508. Honorable señora magistrada, a la defensa y a todos los presentes. Muy buenas tardes. En presentación del Ministerio Público, Laura Valentina Malqui Ríos, fiscal adjunta provincial del segundo despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos contra el Patrimonio, el Cuerpo, la Vida y la Salud, con correo electrónico vale.malqui.792@gmail.com, con número de celular 949-298-817 y para los efectos pertinentes, con casilla electrónica 54327. Muchas gracias. Bien, adelante, defensas técnicas del acusado, cumplan con acreditarse. Muy buenos días, señorita magistrada, y a todos los presentes en la defensa del imputado Julio Castillo Guamán, quien les habla Jonathan Bustamante Álvarez, con registro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima 1824, con correo electrónico jonathanbusta@gmail.com, con número de celular 942-340-501, con casilla electrónica 25.750. Téngase por acreditado, su señoría. Representantes del Ministerio Público y demás presentes en la sala, soy Michelle Sandoval Delgado, abogada defensora de Julio Castillo Guamán, con número del Colegio de Abogados 0112, mi correo es msandovalde30@gmail.com, número de celular 9805-18299 y mi número de casillas 3006. Gracias. Bien, acusado, generales de ley, por favor. Buenos días, señora jueza. Julio Castillo Guamán con DNI 71377277 y con dirección Girón Elías Chuma Zapata 1774 La Perla. ¿Cuál es su estado civil? Soltero. Número de hijos, Ninguno. grado de instrucción. Educación secundaria. ¿Cuál es su ocupación? Me dedico a ser obrero. Y ahí su ingreso mensual. El básico, señorita. ¿Tiene algún antecedente penal o judicial? No, no, ninguno. Bien, finalmente díganos su correo y número de teléfono, por favor. Mi correo es jcastillo28@gmail.com y mi número de teléfono es 936508512. Ya, de conformidad con lo establecido en el artículo 369 y 371 del Código Procesal Penal, vamos a dar por instalado el presente juicio oral en contra del señor Julio Castillo Guamán por la presunta comisión del delito de robo agravado en agravio de Azul Benavides Boyer. El procedimiento a seguir el día de hoy es el siguiente. Iniciaremos con los alegatos de apertura por parte del Ministerio Público, luego por parte de la defensa. Eventualmente haremos la lectura de los derechos del imputado y seguidamente se le preguntará sobre la responsabilidad penal acerca de los hechos materia de invocación. En caso niegue esta responsabilidad penal, procederemos a admitir prueba nueva o admitir lo correspondiente en este proceso. Luego se hará el examen propiamente dicho al acusado, los testigos, peritos y pruebas documentales. Seguidamente se harán los alegatos de clausura y finalizaremos con la sentencia correspondiente. Pido a las partes procesales que traten de ser breves, por favor. Se le concede el uso de la palabra a la Fiscalía para que oralice sus alegatos de apertura. Adelante. Muchas gracias. Señora magistrada, si tuviéramos que ponerle un nombre a este caso para simbolizarlo, diríamos, no hay fuga perfecta. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Nos remontamos al 15 de mayo de 2020, donde la menor de iniciales ABB, Azul Benavides Boyer, es abordada por 4 personas que se transportaban en un vehículo color gris. Uno de los sujetos portaba un arma de fuego y, utilizando la empuñadura del arma, agredió a la menor. Un segundo sujeto rodeó con su brazo el hombro de la menor. Simultáneamente, la menor percibió en su torso derecho un objeto puntiagudo.
El tercer sujeto decide acercarse al oído de la menor para intimidar a la víctima, donde prácticamente le manifiesta que ya perdió, que va a perder sus pertenencias personales y si no, la van a mandar a visitar a San Pedro, para luego sustraer su cartera, en la cual contenía su billetera, donde portaba una suma ascendiente a 1.000 soles, su celular y una pulsera de oro de 24 quilates. Pero, como no hay fuga perfecta, aproximadamente a las 10 p.m. en la intersección de Avenida General Salaverry y Pablo Bermúdez, el personal policial detuvo a un vehículo de color gris, modelo Yaris, de patente AR12NA, con 5 personas al interior, quienes se desplazaban en contra del tránsito. Es en ese preciso momento donde se le procedió a cursar la infracción al conductor, quien era Julio Castillo Guamán, nuestro imputado, entregando en el acto una papeleta de número 1978-2020. Y es aproximadamente a las 10:30 de la noche que, mientras la policía realizaba sus actividades de patrullaje entre la Avenida General Salaverry y Avenida Pablo Bermúdez, por medio de radio, se comunicaron con ellos desde la Central de Comunicaciones de la Dependencia Policial de Jesús María, para que pudieran trasladarse a la intersección de Avenida 28 de Julio y Avenida Parinacochas, porque en el lugar se encontraba una joven lesionada, víctima de un robo. Seguidamente, la policía traslada a la víctima al Hospital Amenara para consultar las lesiones y a su vez tomarle su declaración. Pero debido a que no hay fuga perfecta, justo en ese momento la policía simultáneamente se encontraba viendo el caso de la infracción cometida por el señor Julio Castillo Guamán con su documento de identidad. Y es en ese momento que la víctima visualiza la foto del documento de identidad que los efectivos policiales tenían y de manera espontánea, al ver la foto, lo identifica como uno de los autores del delito. Ilustre magistrada, estos son los hechos del caso. Tenemos aquí la tipificación formulada por el Ministerio Público de acuerdo al artículo 189 del Código Penal. Y es en base a este artículo que sanciona la conducta incurrida como robo agravado que hemos solicitado la pena de 12 años de pena privativa de libertad. Señora magistrada, usted escuchará a lo largo de este juicio oral a la agraviada, la menor de iniciales ABB, Azul Benavides Boyer, a la policía Carla Román Aldivar y al efectivo policial Fabio Torres, quienes estuvieron en la intervención del vehículo y acudieron al auxilio de la menor, y al compañero de celda del imputado, el señor Víctor Hugo Elías. Y vamos a actuar aquí la prueba procesal, la prueba documental, consistente en la documentación referente a la intervención propiamente. Por todas estas consideraciones, nosotros, señora magistrada, solicitaremos que se impute la pena de 12 años de pena privativa de libertad al señor Julio Castillo Guamán por el delito de robo agravado. Muchas gracias. Bien, gracias. Defensa, por favor, sea breve. Señorita magistrada, muchas gracias por el pase. Bien, señorita magistrada, si la defensa técnica podría resumir este caso con un lema, este sería que es imposible que una persona esté en dos lugares al mismo tiempo. Si bien es cierto, la Fiscalía, con su respectiva teoría del caso, intenta acreditar la autoría de mi cliente en este delito, sin embargo, yo vengo a plantearles una teoría diferente en base a los hechos, puesto que mi cliente no puede haber cometido el delito que se le imputa, ya que éste se encontraba en un lugar diferente en el momento de los hechos. Y como lo vuelvo a repetir, es imposible que una persona esté en dos lugares al mismo tiempo. En ese sentido, el 15 de mayo del 2020, mi patrocinado Julio Castillo se encontraba en su domicilio en Jesús María, cuando a las 9:30 de la noche aproximadamente, hora que también el supuesto hecho delito del robo agravado, recibió una llamada de su cuñado para que pueda acompañarla al centro de Lima con destino al barrio chino, junto a dos personas. Sacó su auto de placa AR12NA, marca Volkswagen, modelo Vento del año 98, color gris, y se dirigió a su destino. Lamentablemente, al retorno, mi cliente tuvo una mala señalización en la vía, ingresando en sentido contrario en la avenida 28 y que se le colocó una papeleta respectivamente. Y estos retuvieron su licencia de conducir. Y esto ocurrió exactamente a las 10:30 p.m., de acuerdo con la establecido en la boleta de infracción 1970-2020. Posterior a esto, como a la 1:30, horas más tarde, llegan a su domicilio los mismos policías que le pusieron la infracción, manifestando que había un problema con la dirección de su licencia. Ese es el punto y el meollo del asunto, porque no le comunicaron que estaba siendo intervenido por el supuesto delito de robo agravado en contra de la señorita Azul Benavides Boyer, y es llevado con engaños a la comisaría. Además, cabe recalcar que el día de los hechos, mi patrocinado
Llevaba una polera de color plomo, un pantalón deportivo azul. Y ahora bien, esta defensa técnica acreditará la existencia de duda razonable con el acta de intervención policial, la declaración de los efectivos policiales, ya que ahí es donde comprobamos la hora en que sale mi cliente de su domicilio, la hora de la infracción, así como la misma hora que ocurrieron los hechos contra la agraviada. Como ya lo mencionamos, que mi cliente no ha estado un lugar, en dos lugares al mismo tiempo. Además de ello, verificaremos el reconocimiento de la detención de mi cliente, que ha sido totalmente ilegal, vulnerando sus derechos. Esto con la finalidad de determinar su inocencia de mi patrocinado. Es por ello por lo que solicitamos que se dicte una sentencia absolutoria por los cargos imputados del Ministerio Público, puesto que él no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, una infringiendo la ley de tránsito y por otro lado infringiendo la ley penal. Eso es todo. Muchas gracias, señorita magistrada. Gracias. Bien, vamos a proceder con la lectura de los derechos al acusado. Señor Julio Castillo Guamán, usted tiene derecho a la presunción de inocencia. Eso quiere decir que es el papel del Ministerio Público el acreditar la existencia de un hecho delictivo y que usted es responsable del mismo. También tiene derecho a la duda, es decir, de aquella duda que favorece al reo. También tiene derecho a contar con un abogado de su libre elección, por lo que acá tiene derecho a comunicarse con este mismo durante todo el juicio oral. Tiene derecho a guardar silencio en este juicio si usted desea ejercer el derecho de guardar silencio, pues este no genera ningún tipo de valoración para el magistrado. Sin embargo, se le informa que si usted hace uso de este derecho, el Ministerio Público puede solicitar dar lectura a alguna declaración previa que haya brindado a nivel de investigación preparatoria. También tiene derecho a someterse a una conclusión anticipada. Esto es aceptar los hechos en materias de imputación y luego de ello se procede a establecer la pena y la reparación civil con el Ministerio Público, generando así un beneficio de reducción de pena. Así es que, señor Julio Castillo, ¿entendió sus derechos? Sí. Bien, la siguiente pregunta que le voy a formular es muy importante para determinar si continuamos o no con el juicio oral y antes de responder es libre de consultar con su abogado. La pregunta, ¿usted declara ser responsable de los hechos en materia de imputación y es responsable de la de reparación civil solicitada en este acto? No, señorita, soy inocente. Bien. Así terminamos. Corresponde preguntar si alguna de las partes hará presentación de prueba nueva. Ministerio Público, Defensa. No presentaremos ninguna prueba nueva. Por parte de la defensa técnica no presentaremos ninguna prueba nueva, señorita magistrada. Continuando con el debate, vamos a ejercer la actuación probatoria propiamente dicha. Señor Castillo, ¿usted va a declarar en el presente juicio o ejercerá su derecho a guardar silencio? Sí, voy a declarar, señorita. Bien, el procedimiento a seguir es que primero se le dará la palabra para exponer los hechos en materia de imputación para eventualmente ser sometido a examen. Es decir, se le harán preguntas por ambas partes procesales. ¿Entendido? Sí, entendido. Si eso es todo, vamos a dar la palabra a la defensa técnica para que realice el examen. Muchas gracias, su señoría. Señor, ¿podría decirme su nombre completo? Julio Castillo Guamán, ¿Qué edad tiene? 28. ¿Cuál es su ocupación laboral? Soy obrero desde hace 2 años en Atento, Perú. ¿Podría decirnos qué estuvo haciendo el 15 de mayo? Aproximadamente como a las 9:30 salí de mi casa junto con mi cuñado y su hermano y un amigo que su nombre es Piero, ¿no? Con dirección al barrio chino. ¿Cómo se trasladó al barrio chino? En mi carro. ¿Podría describirnos cómo es el vehículo? Pues es un carro marca Volkswagen, modelo Vento del año 1998, de color beige. Tiene escape normal y no tiene vidrios polarizados. Ok. ¿Usted cometió una infracción de tránsito el día de los hechos? Sí, Ok. ¿Cuándo fue la última vez que cometió una infracción de tránsito? ese día, el 15 de mayo de 2020. ¿A qué hora aproximadamente cometió esa infracción? Aproximadamente como a las 10:15. ¿Sabe qué infracción cometió? Me metí en contra en una calle y un patrullero me detuvo y ahí me colocó la papeleta. Y también me retuvieron los documentos. ¿Me podría especificar qué documentos le retuvieron ese día de los hechos? Me retuvieron la licencia de conducir. ¿Y a dónde se dirigió posteriormente a la intervención? Yo me dirigí a mi casa, pero como
a la 1:30 de la mañana, pues llegaron a mi casa esos mismos policías que me habían retenido la licencia y me dijeron que habían problemas con mi dirección y con la licencia y que me habían retenido y pues me llevaron para la comisaría. ¿Y qué ocurrió cuando llegaron a la comisaría? Pues entré a una sala de reunión con los policías y me empezaron a interrogar y me estaban diciendo que hablara, que me salvara solo y que no cuidara a mis amigos. Muy bien. ¿Me podría decir cuántos policías estaban con usted en esa sala? Sí, eran dos policías y tres vestidos como civiles. Muy bien. Y finalmente, para concluir, ¿cómo estaba vestido ese día? Ese día me encontraba vestido con un pantalón deportivo azul y con una polera ploma. Muchas gracias. Eso es todo, su señoría. Bien. Doy paso al Ministerio Público para que haga el contraexamen al imputado. Muchas gracias. Señor Julio, usted es propietario del auto marca Volkswagen con placa AR12NA. Sí, ese es mi carro. Ok. ¿Usted usualmente tiende a prestar su vehículo o solo usted hace uso de ese vehículo? No, yo uso mi vehículo. Ok. Fue usted el que condujo el vehículo el pasado 15 de mayo, ¿no? Sí, me dirigí al barrio chino. ¿Con qué motivo se dirigía al barrio chino? Fui a comprar. ¿Qué fue a comprar? No recuerdo la verdad. ¿Esta es su única declaración? No. Ok, muy bien. Entonces, usted alega no recordar que iba a comprar al barrio chino, ¿no? Sí. Señorita jueza, solicito su permiso para refrescar la memoria del imputado. Bien, Eh, adelante. Permítame compartir un documento con usted. Ok. Un momento. Ok, señor Julio, ¿me podría decir el título del documento? Declaración de Julio Castillo. Ok. ¿Me podría indicar quién firma el documento? Yo firmo ese documento. Ok. Le pediría por favor que lea esta parte que voy a resaltar, por favor. Ok. ¿Para mí o en voz alta? Para todos. Ok. El día 15 de mayo del presente año, yo estaba en mi casa y recibí un llamado telefónico de mi cuñado Pablo Arellano. Como a las 9:30 me dijo si lo podía acompañar a comprar marihuana al barrio. Ok, eso es todo. Em, Usted esa misma noche cometió una infracción. Sí, me metí en contra en una calle. ¿Dónde cometió la infracción? Mm, Creo que por la avenida 28 de Julio. ¿Qué pasó después de la infracción? Los policías me retuvieron mi licencia y me regresé a mi casa. ¿Volvió a ver a alguno de los policías después de la intervención? Sí. ¿En qué circunstancias? Ellos llegaron a mi casa en la madrugada para llevarme a la comisaría. Ok. En el momento en el que estuvo en la comisaría, ¿se dirigió en algún momento hacia los policías o hacia otra persona? Sí. Ok, eso es todo, señora magistrada. Bien, acabo con el interrogatorio, ¿verdad? Sí, Bien, si eso es todo, seguimos con los testigos, iniciando con la supuesta agraviada Azul Benavides Boyer. ¿Puede decirme su DNI, 7515-7595. cuál es su ocupación, Estudiante. su dirección? Eh, Girón Benavides Surco. ¿Tiene alguna relación con el imputado u otro presente en este juicio oral? No. Bien, en este tipo de procesos vamos a tomar juramento.
¿Podría por favor levantar la mano? Y responda a mi pregunta. Señorita Azul Benavides, ¿jura responder con total verdad y nada más que la verdad a las preguntas dadas en este proceso? Sí, juro. Bien, usted como testigo en este juicio oral deberá responder con total honestidad, debido a que de lo contrario se va a perpetrar un delito. No se puede mentir en un juicio oral. Ante cualquier duda se le va a aclarar, no hay problema, usted solo pregunte, y si escucha la palabra objeción deberá guardar silencio, y si estaba hablando pues deja de hacerlo, hasta que se decida si puede responder la pregunta o no, o si se le va a volver a formular, ¿correcto? Ok, correcto. Bien, señora fiscal, puede realizar las preguntas que vea por conveniente. Muchas gracias, señora magistrada. Ok. Señorita Azul, explíquenos claramente qué fue lo que aconteció el pasado 15 de mayo a las 9:30 de la noche, por favor. Bueno, yo me retiraba de la casa de mi amiga del colegio. Ella es Yadira Lozano. Ella, al finalizar de todas las tareas que teníamos que hacer, pues ella y su mamá me acompañaron hasta la avenida 28 de Julio con la avenida Parinicochas, porque mi mamá me había dicho que tenía que encontrar, bueno, el reencuentro en el Sheraton, cerca del centro cívico. Y pues ahí fue donde me recogería mi mamá. ¿Usted llegó al Hotel Sheraton? No, ¿Por qué no llegó? debido a que sufrí un asalto a mano armada, cuando me dirigía al Sheraton, me llamó la atención un vehículo que iba a toda velocidad, en el cual fue muy rápido todo, en donde se descendió un vehículo, bueno, descendió del vehículo un sujeto que estaba como copiloto en el cual portaba un arma de fuego. Con la empuñadura del arma logró agredirme. En ese instante descendieron en la parte de atrás dos sujetos más, en el cual uno de ellos me pasó el brazo por el hombro, en el cual yo sentí algo puntiagudo, y el tercer sujeto me dijo, flaca, perdiste por pituca, perdiste tu celular y tu billetera, si no te mandamos a visitar a San Pedro. Eh, no seas mocosa y mira de frente. Yo tenía mi bolso en la mano izquierda y, eh, y como le decía, yo tenía mi bolso en la mano izquierda y el primer sujeto fue quien me dobló el brazo y con un cuchillo me hincó el codo y yo no podía quitarme el bolso. Es entonces donde me arrancaron y rompieron el bolso y se lo llevaron. Ok. Eh, ¿Qué características tenía el vehículo? Era color gris. ¿Cuántas personas se bajaron del vehículo? 3. ¿Usted recuerda en qué orden se bajaron? Eh, sí, primero se bajó el copiloto y luego los dos sujetos que estaban atrás del vehículo. ¿Los asaltantes realizaron alguna acción en su contra? Pues sí, el copiloto que portaba el arma de fuego me abordó con ello y me agredió con la empuñadura del arma. Luego el segundo me rodeó con su hombro, en el cual yo percibí que tenía algo puntiagudo. Y es ahí donde el tercer sujeto me dijo palabras intimidantes que cuando rompieron mi bolso, con un cuchillo me hincaron el codo. ¿Logró verle el rostro a alguno de los asaltantes? Objeción. Señora magistrada, es una pregunta sugestiva. Retiro la Es- pregunta. eh, Muy bien. ¿Qué pasó después del asalto? Pues casi de caer al suelo, me percaté que un patrullero venía, en cual yo pedí ayuda y procedieron a llevarme al hospital Almenara para constatar mis lesiones. Después de constatar sus lesiones en el hospital Almenara, ¿qué pasó? Eh, me mostra, bueno, además de dar mi declaración, un técnico me mostró una identificación porque me mencionó que dicha situación lo relacionaba con un hecho anterior. Ok. La dirigieron a la comisaría. Ujú, correcto. Estando en la comisaría,
¿Qué procedieron a hacer los oficiales de turno? Pues ahí me mostraron tres fotografías grandes. Luego de ver las fotografías, ¿qué pasó? Mm, Pues los oficiales se retiraron y cuando regresaron los acompañaban un joven rodeado de tres oficiales en el cual no tuve la duda en reconocerlo. ¿Logró identificarlo? Objeción, señora magistrada. La Fiscalía insiste en hacer una pregunta sugestiva. Reformulo, señora magistrada. ¿A quién logró identificar? A Julio Castillo Guzmán. Gracias. Eso es todo. Bien, ahora la defensa puede hacer uso del contraexamen. Muchas gracias por el pase, su señoría. Buenos días, señorita Azul Benavides Boyer. Le voy a pedir que me conteste las siguientes preguntas, por favor. Usted alega haber sido víctima de robo el día de los hechos, ¿verdad? Sí, Era de noche, ¿cierto? sí, eran como que a las 9:30 aproximadamente de la noche. ¿El carro que vio era de lunas polarizadas? No recuerdo. Ok. ¿El carro era ruidoso, cierto? Sí, era muy ruidoso que parecía como esas películas de Rápidos y Furiosos en la cual iba muy rápido que al acelerar las llantas hacían un sonido intolerante. Ok. ¿Usted logró ver cuántas personas habían en el carro? Eh, pues descendieron tres, en el cual un hombre del asiento de copiloto y luego dos, bueno, dos del asiento posterior y más el conductor, cuatro. ¿Recuerda que llevaban puestos los sujetos? Mm, pues sí, a uno de ellos que llevaba eh, llevaba una casaca, un pantalón jean y un gorro lleno de pelos. Ok, perfecto. ¿Usted puede ver la cara de alguno de los tres sujetos? Solo pude ver a uno de ellos, a quien bajó del asiento del copiloto y me golpeó con la empuñadura del arma de fuego. Ok, cuando vio a esta persona que se acercaba a usted con un arma, ¿qué sintió? Pues me sentía amenazada, me sentía, estaba tan sola que solamente sentí que su objetivo era robarme. Ok, entiendo. Luego de los hechos, ¿usted solicitó ayuda? Sí, solicité ayuda a los que estaban cerca del lugar y es ahí donde me percaté de un patrullero. Cuando se acercó el patrullero, ¿es ahí donde usted pudo identificar al sujeto? Ujú, sí, pude identificar en esa y en varias oportunidades. Ok, eso es todo, su señoría. Muchas gracias. Vamos a pasar con el siguiente testigo. Buenos días, señor Fabio. ¿Puede decirme su DNI? Buenos días, señora magistrada. 71330841. ¿Cuál es su domicilio? Bueno, pues yo vivo en Girón Conquistadores 1087, Urbanización Pinos, La Molina. ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su ocupación? Actualmente tengo el cargo de policía, en el cual me encuentro en el puesto de alférez. Bien, ¿tiene alguna relación con el imputado, el agraviado u otro presente en este juicio? No, con ninguna. Bien, debe prestar un juramento o una promesa de decir la verdad dependiendo de sus creencias. Por favor, levante la mano. Señor Fabio Torres, ¿jura responder con la verdad y solo la verdad a las preguntas dadas en este juicio oral? Sí, juro. Bien, estará obligado a contestar todas las preguntas, salvo alguna que lo pueda relacionar a algún presunto delito. Y si escucha la palabra objeción, deberá guardar silencio hasta que se decida si puede responder la pregunta o no, ¿correcto? Sí. Bien, admitimos como testigo al Ministerio Público. Las demás partes pueden intervenir de manera muy concreta del mismo modo. Fiscalía, le doy el pase para que haga el examen. Muchas gracias. Em, Cuéntenos a qué se dedica. Bueno, como mencioné, soy policía y dentro de ello tengo el cargo del alférez, es decir, soy el auxiliar al mando de unidades de tipo sección, siendo mi superior el teniente. Ok. ¿Qué ocurrió el 15 de mayo a las 10:30 de la noche? Bueno, ese día yo me encontraba en la intersección de las avenidas General Salaverry y Pablo Bermúdez, donde nosotros fiscalizamos un vehículo color gris de placa AR12NA.
que tenía 5 individuos adentro, los cuales se desplazaban en un sentido contrario al tránsito. ¿Con quién se encontraba en el momento de la intervención? En ese momento yo estaba junto a mis compañeras, las técnicas Cintia Dantón y Carla Román. ¿Cómo reaccionaron en la intervención? Bueno, debido a que el vehículo se desplazaba en un sentido contrario al tránsito, lo cual evidentemente vulnera las normas de se le impuso una infracción por ello al conductor, que fue identificado como Julio Castillo Guamán, el cual quedó citado para comparecer ante el Tribunal de Tránsito de Lima. Después de este hecho, ¿qué pasó? Luego de ello, nosotros continuamos patrullando cuando recibimos el comunicado radial de la central telefónica de la Policía de Jesús María, para que nos trasladáramos a la avenida 28 de Julio con Parinacochas, porque nos dijeron que en el lugar se encontraba una joven que había sido víctima de robo con intimidación. ¿Ok? ¿Y qué información les dio la joven a la que fueron a ayudar? Bueno, ella nos manifestó que a eso de las 9:30 de la noche aproximadamente, cuando se estaba desplazando por 28 de julio con Parinacochas, ella fue abordada por varios individuos, los cuales se movilizaban en un automóvil color gris, siendo que 3 de ellos se bajaron del mismo, 2 tenían armas de fuego y uno tenía un arma blanca. Uno de ellos, el sujeto que se encontraba a su lado derecho, le pasó el brazo por el hombro, y la agraviada es ahí cuando siente en el costado de su torso derecho algo puntiagudo. Entonces se le acerca el tercer sujeto al oído y le dice cosas como que ya perdió por pituca, que se despida de sus pertenencias, que no sea mosca y que mire de frente, ¿no? Entonces, como la joven tenía su bolsa en la mano izquierda y él se la dobla, y con un cuchillo le hinca el codo, es por esto que la joven no pudo quitarse el bolso por la posición en la que se encontraba, ¿no? Entonces, después de tanto, finalmente lograron sustraerle este bolso en el cual guardaba su billetera con una suma ascendente a 1.000 soles, su celular y su pulsera de oro de 24 quilates. Luego de esto, los sujetos abordaron el vehículo y huyeron del lugar con dirección desconocida. Ok. Y después de auxiliarla, después de ir a verla, ¿qué hicieron? Bueno, luego decidimos trasladarla al Hospital Almenara para que le constaten las lesiones mientras le tomábamos la declaración también. Es en este trayecto cuando yo le paso la licencia de conducir que tenía de Julio Castillo Guamán a la técnica Cintia Dantón, justamente por la infracción que le habíamos cursado minutos antes. Y como relacionamos este suceso con la reciente víctima que habíamos encontrado, es donde procedemos a mostrarle la fotografía y ella lo señala espontáneamente como uno de los autores del delito. Ok. Luego de constatar las lesiones en el hospital Almenara, ¿qué hicieron? Luego, bueno, como ya teníamos este antecedente mencionado, nosotros decidimos movilizarnos a la comisaría. En la comisaría, ¿qué hicieron? Cuando llegamos, nosotros obtuvimos la foto del Cirepol del individuo, la cual procedimos a ampliar junto a otras 2 fotos, y con todo esto nos dirigimos nuevamente con la víctima, en la cual volvió a reconocer al individuo como el sujeto que la agredió con el arma en el brazo y el que le sustrajo el bolso. Luego que lo identificara, ¿qué procedieron a hacer? Bueno, al tener ya certeza de este reconocimiento que efectuó la agraviada, nosotros nos dirigimos al domicilio que registraba el individuo, ¿no? El cual se encontraba en Avenida Salaberry 575, interior 601, Jesús María. Ok. Y al llegar al domicilio del señor Julio, ¿qué hicieron? Bueno, nosotros conversamos con él y le solicitamos que se trasladara con nosotros a la comisaría de La Victoria porque estaba siendo sindicado por una joven, de un robo a mano armada como el autor del hecho. En esa conversación que tuvieron con él, ¿de qué hablaron? Bueno, el señor Castillo escuchó todo lo que nosotros le manifestamos
y después de esto él accedió voluntariamente a venir con nosotros y fue en ese momento que la técnico Carla Román continuó conversando con el señor Castillo y este voluntariamente le reconoció en parte haber participado del robo, ¿no? Él le dijo algo así como que estaba muy arrepentido de lo que había hecho, que nunca más lo volvería a hacer. Y es aquí cuando la técnica le pide que dé su declaración por escrito de eso mismo que le había manifestado. Y el señor Castillo al inicio dijo que sí, que se lo iba a dar, pero luego ya no quiso firmarla. Y bueno, igual procedimos a trasladarlo a la estación en el vehículo policial. Ok, muchas gracias. Eso es todo, su señoría. Bien, se le da el pase al Ministerio Público, a la defensa, perdón, para que haga el contraexamen. Muchas gracias, su señoría. Buenos días, oficial Alférez Torres Pajuelo. Le voy a pedir que me conteste las siguientes preguntas, por favor. El 15 de mayo a las 10:30 aproximadamente estuvo patrullando con los técnicos Carla Ramón y Cintia Dandón, ¿cierto? Sí, exacto. Estuve patrullando con mis compañeras por la intersección de la Avenida General Salaberry con Pablo Bermúdez. ¿Fue en ese momento que detuvo Julio Castillo Guamán por una infracción? Sí, fue aproximadamente a esa hora. Como la infracción dice 10:30 de la noche, entonces lo habremos fiscalizado unos 15 minutos antes. Ok, retuvo su licencia de conducir por la infracción de tránsito cometida, ¿cierto? Sí, sí, así es. ¿Y cuál fue la infracción? Bueno, se le interpuso una infracción porque él se estaba desplazando en contra del sentido del tránsito por la avenida 28 de Julio, lo cual evidentemente es una vulneración a las normas, ¿no?, de tránsito. Ok, recibió una comunicación radial de la Central Jesús María solicitando el traslado de la avenida 28 de Julio con intersección para Necocha, ¿cierto? Sí, sí, exacto. Nos comunicaron que en el lugar se encontraba una víctima de robo con intimidación. Nosotros llegamos y la menor agraviada nos declaró que a las 9:30, mientras ella se desplazaba por esta avenida 28 de Julio con Parinacochas, fue abordada por 5 sujetos desconocidos que se trasladaban en un auto color gris. Nos dijo que le sustrajeron su bolso con una suma de dinero de 1.000 soles, su celular y su pulsera de oro de 24 quilates. Luego abordaron el mismo vehículo y se fueron con dirección desconocida. Muy bien. ¿Es cierto que le entregó la licencia de conducir de Julio Castillo Guamán a la técnico Cintia Danton? Así es, yo se la entregué a mi compañera cuando trasladamos a la agraviada al hospital Almenara para constatarle las lesiones y al mismo tiempo le estábamos tomando la declaración. Ok. ¿Y por qué razón? Bueno, porque al nosotros haber cursado la infracción a Julio tan solo minutos antes, relacionamos este hecho con lo que le había sucedido a la víctima reciente. Ok, se dirigió al domicilio del señor Julio Castillo para su reconocimiento, ¿cierto? Sí, después de que la víctima señaló al imputado espontáneamente al ver su foto como uno de los autores del delito, nosotros nos dirigimos a su domicilio, conversamos con él y le solicitamos que se trasladara con nosotros a la comisaría de La Victoria porque estaba siendo acusado por una joven de un robo a mano armada como autor del hecho, a lo que él accedió voluntariamente y lo trasladamos al lugar mencionado. Ok. Camino a la comisaría de la Victoria, ¿usted escuchó a la técnica Ramón conversar con el señor Castillo? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué le dijo? El señor Castillo le reconoció voluntariamente haber participado del robo y le dijo que estaba muy arrepentido, que nunca más lo volvería a hacer. Ahí es cuando la técnica le pide que diera su declaración por escrito de lo mismo que le había manifestado y al inicio el señor Castillo dijo que sí, pero luego ya no quiso firmarlo. Muchas gracias. Eso es todo, su señoría. Bien, si eso es todo, vamos a continuar con el siguiente testigo. Es Carla, buenos días. ¿Puede decirme su DNI? Hola, sí, buenos días. Mi DNI 431-57596. Domicilio, Avenida Las Dalias, Manzana N, lote 3, Chaclacayo. su profesión, ocupación, Eh,
policía técnico. ¿Tiene alguna relación con Julio, la señorita Azul o algún otro presente en este proceso? No, ninguna. Bien, vamos a tener que tomarle juramento promesa de honor. Por favor, levante la mano derecha. Señorita Carla Román, ¿jura responder con total verdad y nada más que la verdad a las preguntas dadas en este juicio oral? Sí, juro. Bien, eso implica que va a tener que responder con total honestidad. Ante cualquier duda, usted pregunte, le vamos a aclarar y si escucha la palabra objeción deberá guardar silencio o si ya estaba hablando debe parar hasta que Ok, se decida si puede responder la pregunta o no, ¿correcto? correcto. Listo. Permitido como testigo, Fiscalía le doy el pase para que le haga el examen. Muchas gracias. Ok. Señorita Carla, cuéntenos a qué se dedica. Soy policía por más de 3 años ya. Ok. ¿Qué ocurrió el 15 de mayo a las 10:30 de la noche? Em, Efectuaba un patrullaje por la intersección de la avenida 28 de Julio con la avenida Parañacochas en el distrito de La Victoria, en compañía del alférez Flavio Torres y la técnica Cintia Dantón, en la cual recibimos un comunicado radical efectuado por la Central de Comunicaciones de la Comisaría Jesús María, en la cual nos solicitó que nos traslademos cerca al grifo Rexol y nos manifiesta que se encontraba una víctima de robo a mano armada. ¿Qué sucedió luego que se trasladaron hacia el lugar de los hechos? Pues efectivamente encontramos a la señorita Azul. ¿Hicieron algún otro procedimiento para ayudar a la señorita? Procedimos a tomar su declaración. Después que le tomaron su declaración, ¿qué más hicieron? ¿Qué más hizo? De ahí la trasladamos al hospital Almenara para que se pueda constatar sus lesiones que tenía. Después de constatar sus lesiones, ¿qué procedieron a hacer? Al tener la certeza del reconocimiento efectuado por la víctima, nos dirigimos al domicilio que registraba el individuo, que correspondía a la avenida Salaberry 575, interior 60101 de Jesús María. Conversamos con el chico y le solicitamos que nos acompañe a la comisaría de La Victoria y pues le explicamos que estaba siendo sindicado por una víctima de un robo con intimidación contra el autor del hecho, ante la cual accedió voluntariamente y lo trasladamos a la estación en el vehículo policial. ¿El señor Julio se dirigió hacia ustedes o la señorita agraviada? Podemos escuchar que luego de lo conversado en el señor Julio, manifestó: estoy muy arrepentido y no voy a volver a hacer eso nunca más. Eso es todo, su señoría. Muchas gracias. Gracias. Defensa, se le otorga el uso de la palabra. Muchas gracias, señora magistrada. Buenos días, señorita Carla Román Aldívar. Le voy a pedir que me conteste las siguientes preguntas, por favor. Para empezar, usted junto al señor Fabio, miembro también de la Policía Nacional del Perú, trasladaron a la agraviada al Hospital Almenara, ¿cierto? Sí, Y en dicho hospital, ¿usted le tomó la declaración a la agraviada? no, fue en el camino. Y fue en ese momento en donde usted le muestra la foto de Julio Castillo Guamán, ¿verdad? Sí. ¿Por qué razón? Porque lo relacioné con lo sucedido a la víctima, con la infracción que habíamos cursado. Ok. Y posterior al reconocimiento por la víctima, ustedes fueron a la casa del señor Julio Castillo para trasladarlo a la comisaría, ¿cierto? Sí, ¿Usted se encontraba acompañada en ese momento del otro miembro de la policía, Fabio Torres? sí. Fuimos juntos al domicilio del acusado y posteriormente lo trasladamos a la estación en el vehículo policial. ¿Qué ocurrió en el trayecto a la dependencia policial? Se escuchó al señor Julio reconocer su participación en el robo. ¿A quién específicamente el señor Julio le reconoció su supuesta participación en el robo? ¿A usted o al señor Fabio Torres? Mm, ¿Me podría volver a repetir la pregunta? ¿A quién específicamente usted le reconoció su supuesta participación en el robo? Del señor Julio Castillo. ¿A usted o al señor Fabio Torres? ¿A quién le reconoció ello? A mí. A usted. Ujú. Ok. ¿Y al señor Castillo se le tomó su declaración?
Al señor Castillo, claro, se le tomó, pero dijo que no le iba a firmar porque tenía que venir su abogado. Ok. Eh, si me permite, señora magistrada, me gustaría por favor evidenciar contradicción en este momento. Bien, adelante. Ok. Eh, voy a compartir pantalla. Ok, señorita Carla Román Aldívar. Yo le consulté a quién específicamente le reconoció su supuesta participación en el robo el señor Julio Castillo. ¿Cuál fue su respuesta? A mí, Ok. ¿Me podría decir el título del documento que le estoy mostrando? declaración de Cara Román. Ok. ¿Esta es su firma? Sí. ¿Su número de DNI? Ujú. Ok. Por favor, ¿le podría pedir que lea este párrafo que estoy subrayando, por favor? Disculpe, ¿le puede hacer zoom? Ok. Gracias. Fue en ese momento en el que mi compañero Fabio Torres escuchó que el señor Julio Castillo reconocía haber participado del robo. Le escuchó decir, me arrepiento de haber hecho y no quiero volver a hacerlo nunca más. Entonces, ¿a quién específicamente el señor Julio Castillo le reconoció su supuesta participación en el robo? ¿A usted o al señor Fabio? A Fabio. Ok. Continúo con mi contrainterrogatorio. ¿Hace cuántos años usted se encuentra en el cuerpo policial? Ya más de 3 años, cumpliendo mi deber. En todos estos años, ¿me podría decir aproximadamente en cuántas intervenciones ha participado? Eh, Son un montón, no recuerdo exactitud. ¿Usted conoce el procedimiento de intervención policial? ¿Sí? ¿Y es cierto que el procedimiento correcto es solicitarle a la víctima que describa al sospechoso para que luego éste pueda ser colocado junto a mínimamente 5 personas de similares características que ha dado la agraviada para el examen de reconocimiento? Sí. Entonces, ¿usted considera que se ha incurrido en un error a la hora de reconocer al señor Julio Castillo Guamán? Respóndame netamente con un sí o un no. Sí. Eso es todo, señora magistrada. Muchas gracias. Bien, terminamos con la testigo Carla. El siguiente testigo por parte del Ministerio Público es el señor Víctor. Buenos días. ¿Cuál es su DNI, por favor? Eh, buenos días, 725-4957. Dígame su domicilio. Los Cedros 4550 de La Molina. Su ocupación, a qué se dedica. No tengo ocupación. ¿Tiene alguna relación con el señor Julio Castillo, la señorita Azul o algún otro presente en este proceso? Era compañero de celda del señor Julio. Bien, va a tener que responder con total verdad en este juicio, por lo que procedería a hacerle un juramento de promesa. Por favor, levante la mano. Señor Víctor, ¿jura decir la verdad y nada más que la verdad en este juicio oral? Sí, juro. Bien, va a tener que responder a las preguntas, de lo contrario se considerará delito. Ante cualquier duda se la vamos a aclarar y se escucha la palabra objeción. Va a tener que dejar de hacerlo hasta que le demos el paso. ¿Entendido? Sí, entendido. Bien. Defensa del acusado, por favor, sírvase de hacer uso de la palabra. Ok, Perdón, perdón, la fiscalía, disculpen. Continúe. ok. Muchas gracias, señorita magistrada. Eh, Dígame, ¿qué relación usted tiene con los hechos? Bueno, yo el día de los hechos yo fui detenido por una orden de detención que yo tenía por el delito de recepción de un carro Ferrari que me encontré con las llaves puestas y pues así me llevaron a la comisaría de La Victoria y me dejaron en una celda y pues ya luego se incorporó este señor, ¿no? Julio Castillo Gómez. ¿Me podría describir a su compañero de celda? Sí, estaba un poquito loco, bastante eléctrico, eufórico. ¿Durante cuánto tiempo compartió celda con, con el señor? Aproximadamente como 6 horas. ¿Qué ocurrió en estas 6 horas?
Este señor Castillo vino fanfarroneando, hablando de que había saltado a una chica pituca solamente para divertirse, porque dice que había venido a comprar droga y luego, como no tenían otra cosa que hacer, con sus amigos encontraron a la chica y la asaltaron. Pues, además de eso, también me ofreció si quería participar en otros robos con él, ¿no? Y me miró las manos y me dijo que tenía potencial, que tenía manos de ladrón. ¿Y usted qué le respondió? Yo le dejé hablar y le dije, no, gracias, no estoy interesado. Eso es todo, señora magistrada. Muchas gracias. Bien, le doy el paso a la defensa técnica. Buenos días, señor Víctor Hugo Elías. Le voy a pedir que me conteste las siguientes preguntas, por favor. Para empezar, el día de los hechos, usted fue detenido por el delito de recepción de un carro marca Ferrari, ¿cierto? Sí, ¿Usted compartió la celda con el señor Julio Castillo? sí, Y es ahí donde supuestamente el señor Julio Castillo le manifiesta que él había asaltado a una chica, presuntamente, ¿verdad? sí. ¿Y usted cómo reaccionó ante el supuesto relato del señor Castillo sobre los hechos? Pues lo escuché nada más. Ok. Y posterior a ello, mientras continuaba en la celda, ¿pudo escuchar algo más relacionado al caso? No estoy seguro, no recuerdo, creo que no. Señorita jueza, solicito su permiso para evidenciar contradicción, por favor. Adelante, defensa. Ok, me parece que puedo compartir pantalla. A ver. Señor Víctor, ¿me podría decir cuál es el título de este documento, por favor? En declaración ante el fiscal provincial de Víctor Hugo Elías. Ok, ¿este es su firma? Sí, ¿Su DNI? también. Esta es su declaración, ¿verdad? Mm, Me parece que sí. Ok, ¿me podría leer, y para todos en general en la sala, específicamente estas líneas que le estoy subrayando? A ver si me la puede agrandar, por favor. Para todos, por favor. Ok. Yo le dejé hablar y le dije, no, gracias, no estoy interesado. Al rato escuché a los oficiales que decían que una víctima de asalto había dado un relato no muy claro y que apenas pude reconocer al tipo que lo asaltó. Que luego me enteré que era Julio Castillo, un tipo loco que me habló en la celda. Esta parte también, por favor. Escuché que decían que era porque ella estaba muy nerviosa, porque era menor de edad y que iba a la escuela. Entonces, le vuelvo a repetir, ¿usted escuchó alguna información respecto al caso posterior a lo que supuestamente le dijo el señor Julio Castillo? Sí, ¿Sí o no? Ok, sí. eso es todo, señora magistrada. Gracias. Bien, así hemos terminado con las pruebas correspondientes, específicamente los testigos. Vamos a proceder con los alegatos de clausura. Les recalco, las partes traten de ser breves al respecto. Adelante, Ministerio Público. Muchas gracias, señora magistrada. A lo largo de este juicio oral, la Fiscalía puede demostrar que no hay fuga perfecta. Un 15 de mayo de 2020, la menor de iniciales ABB fue víctima de un robo a las 21:30 aproximadamente, siendo abordado por un vehículo color gris del que salieron los partícipes del robo. Agredieron, amenazaron e intimidaron a la menor con un arma de fuego y objeto punzante a la menor con el objetivo de sustraer su cartera, la cual contenía su billetera, que tenía una suma ascendiente a 1.000 soles, su celular y una pulsera de oro de 24 quilates. El imputado Julio Castillo Guamán, aproximadamente a las 10 p.m. en la intersección Avenida General Saraberry y Avenida Pablo Bermúdez, es detenido por el personal policial, manejando un vehículo gris, modelo Yaris, patente AR12NA, con 5 personas al interior, que se encontraban desplazándose en contra del sentido del tránsito. Procediendo, los oficiales concursaron una papeleta por la infracción cometida al conductor, el imputado Julio Castillo Guamán, aproximadamente a las 10:30 p.m. Entre el desarrollo de trabajo de los efectivos policiales de auxiliar a la menor, ella llega a visualizar el documento de identidad del imputado y lo identifica como actor del robo agravado que tuvo, lamentablemente, que vivir a su corta edad. Ello debido a que no hay fuga perfecta. A lo largo de este juicio oral, hemos podido escuchar a distintos testigos. Primeramente a la agraviada Azul Benavides, la cual nos confirma
los hechos, así como la identificación del imputado Julio Castillo Guamán como actor principal del delito de robo agravado, junto con las agravantes de la hora de los hechos, de ser de noche y encontrarse desolada, uso de arma de fuego para agredirla e intimidarla, junto con ello, amenazas verbales con el mismo objetivo, así como el empleo de arma blanca y retención corporal empleando los brazos para amenazar y acorralar a la menor, para finalmente lograr el cometido de sustraer sus bienes. Continuando, el efectivo policial Fabio Torres. El efectivo policial nos confirma que no hay fuga perfecta, al describir el momento de la infracción que se le impuso a Julio Castillo Guamán por ir en contra del tránsito momentos posteriores de robo a la menor. Seguidamente nos manifestó que al acercarse al domicilio del imputado fue testigo de la conversación entre Julio Castillo Guamán, la técnico, y en frente de todos los efectivos policiales, teniendo esta conversación, es donde manifiesta el imputado voluntariamente y reconoce haber participado del robo, indicando que el imputado expresó: estoy muy arrepentido de lo que hice, no lo volvería a hacer, tal y como la defensa nos lo proyectó aquí enfrente de todos. Seguido de la policía Carla Román, la cual nos manifiesta que en el momento que tiene contacto con los efectivos policiales el imputado, Julio Castillo Guamán reconoce haber sido partícipe del robo y está arrepentido por sus actuaciones. Finalmente, escuchamos al compañero de celda del imputado, el señor Víctor Hugo Elías, quien nos relata que al estar en la misma celda que el señor Julio Castillo Guamán, él tenía un aspecto de una persona, utilizando las palabras del testigo, un aspecto como eléctrico, loco. Además de ello, nos declara que el imputado le cuenta que había asaltado a una chica pituca solo para divertirse, porque había salido a comprar droga y lo cual, como él y sus acompañantes no tenían nada mejor que hacer, cometieron el robo. Adicionalmente a ello, contamos también con la papeleta que se le impone al imputado Julio Castillo Guamán en hora posterior a la comisión del delito de robo agravado. La Fiscalía ha demostrado que se ha configurado el delito de robo agravado tipificado en el artículo 189 del Código Penal. Señora magistrada, los agravantes que hemos logrado probar son de noche y en lugar desolado, porque debemos recordar que la agraviada manifestó que eran aproximadamente las 9:30 p.m. de la noche, hecho que el abogado quiso tomar como ventaja para desacreditarla. Con el concurso de 2 o más personas y violencia, ello conforme con el ánimo de enriquecimiento patrimonial y utilizando como medio instrumental para la consecución de dicho ánimo el empleo de violencia e intimidación ejercida sobre la víctima Azul Benavides. Habrían abusado de la inocencia de esta menor de edad, que en horas de la noche se encontraba sola, en camino a encontrarse con su madre, aprovechando de su situación mayoritaria para realizar la sustracción de sus bienes. Ello con el empleo de amenazas verbales con arma de fuego, objeto punzante, agresión con empuñadura del arma de fuego y retención con brazos alrededor de la menor, claramente aterrorizada y en desventaja. Por todo lo probado, nosotros, señora magistrada, solicitamos que se impute la pena de 12 años de pena privativa de libertad al señor Julio Castillo Guamán por el delito de robo agravado. Muchas gracias. Bien, adelante, defensa técnica del imputado. Con su venia, señorita magistrada, voy a empezar mis alegatos diciéndole qué no se logró demostrar a lo largo de esta etapa. Por ejemplo, la postura del Ministerio Público intentando alegar que mi patrocinado ha estado en 2 lugares al mismo tiempo, cuando venimos estableciendo que eso es imposible, sobre todo cuando mi patrocinado manifiesta en su declaración que a las 9:30 p.m. se encontraba en su domicilio cuando su cuñado lo llamó para ir al barrio chino, hora que según la agraviada sucedieron los hechos. Ahora bien, al principio de este juicio, la defensa técnica le trajo una teoría diferente a la planteada por el Ministerio Público. Y ahora que nos encontramos en una etapa en donde la probanza es muy importante, me gustaría centrarme en la declaración que ha venido brindando la agraviada Azul Benavides Boyer desde la investigación preparatoria hasta llegar al juicio, puesto que en el informe policial número 001-2020 ella señala que aproximadamente a las 9:30 p.m. fue abordada por 5 sujetos que venían en un carro gris, donde uno de ellos portaba un arma de fuego. Sin embargo, en ningún momento describe o especifica si vio a uno de estos sujetos. Luego, en la declaración ante la Fiscalía de fecha 18 de mayo del 2020, ella sostiene que el vehículo era plomo, específicamente de un metálico claro, y ya no gris como dijo previamente. Y solo menciona la participación de 3 individuos. Y en esta declaración que ha dado en el juicio oral,
detalla que vio a uno de los sujetos y lo describe como un joven alto, robusto, que vestía una casaca y un pantalón jean con un gorro lleno de pelos y que portaba un arma de fuego, cuando mi cliente ha manifestado en su declaración que él llevaba una polera ploma y un pantalón deportivo, vestimenta totalmente diferente a la alegada por la agraviada. Finalmente, en la declaración actuada también en el presente juicio, cuando se le pregunta cuántas personas logró ver que habían en el carro, ella manifiesta que descendieron 3, un hombre del asiento del copiloto y luego 2 más de los asientos posteriores, y que con el conductor serían 4, y que el carro de nuevo era gris y ya no plateado, demostrando así que no se cumple con lo establecido en el Acuerdo Plenario 2/2005, puesto que no hay persistencia en la incriminación, no hay coherencia en los relatos de la señorita Azul Benavides Boyer, todo lo contrario, existen contradicciones. Asimismo, para la defensa, la señorita Benavides no se encontraba en condiciones de reconocer o aprender las características de uno de los involucrados, ya que, como hemos escuchado en su declaración, los hechos sucedieron de noche, y los vidrios del vehículo de donde bajaron los que supuestamente la atacaron eran de lunas polarizadas, lo que claramente dificulta la visibilidad de la misma. Además, ella misma ha declarado que se iba a caer al suelo, demostrando así que ella se encontraba bajo el trauma consecuente de un robo a mano armada, lo que le imposibilitaba de reconocer a cualquiera de los involucrados. Sin embargo, esa misma noche, cuando es trasladada al hospital Almenara para la constatación de sus lesiones, la policía Carla Román Aldívar, quien ha declarado en este proceso, ha señalado que cuando ella se encontraba con la agraviada, recordó que antes había intervenido un vehículo, y es ella quien le muestra una fotografía del señor Julio. Y la agraviada, que no era consciente de lo que había pasado por lo que ya hemos mencionado y por todo el trauma que pasó, ve la foto e identifica al señor Castillo. Pero en ese contexto no es posible que haya podido reconocerlo, y más bajo la foto de un simple brevete. Finalmente, esto también se ve respaldado con la declaración del señor Víctor, pues este alega haber escuchado que los oficiales decían que una víctima de asalto no había dado un relato muy claro y que apenas pudo reconocer al sujeto que la asaltó, y que luego se enteró que se referían a este caso y que decía que era porque ella estaba muy nerviosa, porque era menor de edad e iba a la escuela. Asimismo, existen contradicciones entre lo declarado por la oficial Román y el oficial Torres, puesto que él ha declarado que el señor Castillo le reconoció al oficial que había participado en el robo y que éste había aceptado una declaración por escrito, pero luego no quiso firmarla. Mientras que la señorita Carla manifiesta que fue el oficial Torres quien escuchó al señor Castillo reconocer su participación en el delito y que fue él quien pidió que le tomara la declaración, pero esto no quiso hacerlo hasta que llegara su abogado. Y ni qué decir sobre la intervención que ha tenido mi cliente, ya que cuando los miembros de la policía acudieron a su casa no le informaron el motivo de su detención, y posterior a ello hubo un reconocimiento totalmente vulneratorio a los derechos del señor Castillo, que no ha seguido lo establecido por el Manual de Intervención Policial, como declaró y aceptó la oficial Román en su declaración, y tampoco se ha ceñido a lo fundamentado en el artículo 189 del Código Procesal Penal, el cual dice que cuando fuese necesario individualizar a una persona, se ordenará su reconocimiento. Quien lo realiza previamente describirá a la persona aludida, acto seguido se le impondrá a la vista junto con otras personas de aspecto exterior semejante. Y en presencia de todas ellas, desde un punto de vista en donde no pueda ser visto, se le preguntará a la víctima si se encuentra entre las personas que observa a aquella a quien se hubiera referido en sus declaraciones, y en caso afirmativo, cuál de ellas es. La ley en ningún momento ampara que haya un reconocimiento mediante una fotografía en un brevete, y esto una vez más demuestra que no había razones suficientes para sostener que mi patrocinado había estado involucrado en el robo ocurrido. Y cuando van a su domicilio, ni siquiera le informan de los motivos reales lo que refleja la irregularidad del proceso desde un inicio. Además, que el Ministerio Público ha intentado probar que mi patrocinado ha estado en 2 lugares al mismo tiempo, cuando eso no es posible, ya que a la hora de los hechos, él se encontraba aún en su domicilio, y posteriormente fue al barrio chino con su cuñado, el hermano de su cuñado y su amigo Piero. Y de regreso aproximadamente a las 10:15 de la noche, se le colocó una papeleta por haber ingresado en contra de una vía, por lo que no es posible sostener que él haya estado violando una ley penal y una ley de tránsito al mismo tiempo. Es por ello y por todo lo expuesto que se le solicita que se dicte una sentencia absolutoria por los cargos imputados por el Ministerio Público al señor Julio Castillo Guamán. Eso es todo, señora magistrada. Gracias. Bien, culminado esto, vamos a dar un receso de aproximadamente unos 30 minutos para poder proceder con la resolución correspondiente. Bien. Vamos a continuar con la audiencia conformada a la resolución número 5 del expediente 469/2020 en este día 30 de mayo del presente año por el proceso seguido contra Julio Castillo Guamán por el delito de robo agraviado en agravio de Azul Benavides Boyer.
El Ministerio Público, representado por las señoras fiscales de la Fiscalía de Turno del Distrito Lima Sur, Lucecita Vivar Graus y Valentina Malqui Ríos, por parte de la defensa técnica del acusado, representada por Michelle Sandoval Delgado y Jonathan Bustamante Álvarez. Vamos a ver los hechos por los cuales se le está acusando al imputado. El día 15 de mayo del 2020, siendo las 22 horas con 30 minutos aproximadamente, en circunstancias de que la agraviada Azul Benavides Boyer se encontraba transitando por la avenida 28 de Julio con la avenida Parinacochas, fue interceptada por un vehículo de placa AR12NA con aparentemente 5 sujetos, donde uno de ellos era aparentemente el señor Julio Castillo Guamán, quien portando un arma de fuego le sustrajo a la agraviada sus pertenencias para eventualmente escapar en dicho vehículo con los demás participantes. Y en vista de que los oficiales Carla Román y Fabio Torres acudieron por el lugar y el estado de la agraviada y que notaron alguna vinculación del caso a una previa detención del acusado por una infracción de tránsito, procedieron a hacer la detención en el domicilio de Julio Castillo Guamán. El hecho ha sido calificado por el Ministerio Público como delito contra el patrimonio, robo agravado, este ilícito tipificado en el artículo 189 del Código Penal, donde la pena será no menor de 10 años ni mayor de 20 años si el robo es cometido, inciso 2, durante la noche o en el lugar desolado, inciso 3, a mano armada, inciso 4, con el concurso de 2 o más personas. La petición penal del Ministerio Público es de 12 años de pena privativa de libertad. Respecto a los hechos, la defensa técnica del acusado considera que el Ministerio Público habría cometido una indebida acusación de la participación del imputado, instando que este mismo no se encontraba en el lugar de los hechos en materia de imputación. Asimismo, declara varias incongruencias en las declaraciones de los testigos e inclusive la misma agraviada. La posición del acusado respecto de la acusación es que refiere a este que se considera inocente. Ahora, en relación a la actuación de los medios de prueba, los sujetos que declararon en el juicio afirmaron lo siguiente. En lo que respecta al efectivo policial, Fabio Torres ha referido que éste escuchó cómo el acusado aceptaba sus cargos ante la técnico Carla Román, mientras que la técnico policial Carla Román reconoció haber cometido un error al reconocer al señor Julio Castillo Guamán, pero que aquella persona a la que el acusado le confesó primero no sabía qué responder, luego aseguró que fue a ella misma, pero se logró evidenciar la contradicción y que lo cambió a que se lo confesó a Fabio. El compañero de celda, Víctor Hugo Elías, en su declaración en este juicio oral afirma escuchar sobre el caso presente de debate y que el mismo acusado le confesó haber cometido el delito. Por otro lado, el acusado declara que al momento de los hechos estaba regresando del barrio chino con sus compañeros luego de haber sido detenido por una infracción a razón de ir contra de la vía de tránsito, por lo que eventualmente afirma no haber cometido el delito, pues estaba en el lugar distinto al de los hechos. Haciendo un análisis exhaustivo de las pruebas actuadas en este juicio, este juzgado considera que en la aplicación del artículo 189, inciso 4 de la Constitución Política del Perú, se absuelve al señor Julio Castillo Guamán de la acusación hecha por el Ministerio Público de robo agravado. En ese sentido, si nos acogemos a la doctrina jurisprudencial vinculante número 30442-2004 de fecha 1 de diciembre del año 2004, se establece que ante incoherencias por parte de las partes declaratorias en el juicio, subyacen aquellas de carácter exculpante. Es así que, pues, la declaración prestada por los testigos Carla Román y Fabio Torres en juicio resultan totalmente incoherentes, contradictorias y no coinciden con la declaración inicial que hizo en la etapa preliminar, siendo que al hacerse uso de interrogatorio y contrainterrogatorio, la representante de la defensa técnica ha formulado en esta audiencia observaciones indicando las contradicciones en las que habría incurrido los mencionados. También se hace uso del principio de presunción de inocencia, donde se requiere que nadie sea condenado salvo la existencia de prueba plena, por lo que si se obra prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenar, sino absolver. En el presente caso, no se ha logrado quebrantar la presunción de inocencia que le es inherente al procesado, no existiendo prueba idónea que acredite su responsabilidad de los cargos imputados por el Ministerio Público, debido a que existen serias contradicciones entre las declaraciones de los testigos y la agraviada. Así se decide absolver al
señor Julio Castillo Guamán de la acusación fiscal por el delito de robo agravado previsto en el artículo 189 del Código Penal en agravio de Azul Benavides Boya. Bien, habiéndose culminado con la lectura de la sentencia, se dispone en este acto que se cargue en el sistema y se notifique a través de correo electrónico de los sujetos procesales. Señores abogados, defensores y Ministerio Público, se les pregunta si se encuentran conforme con la sentencia recaída en el proceso. Conforme, señor magistrado. Conforme, señora magistrada. Bien, así damos por finalizado la presente diligencia, siendo las 10 de la mañana con 45 minutos. Muy buenos días con todos.